Artículo 457. El encargado por el gobierno colombiano de gestionar algún asunto de Estado con el gobierno extranjero, con otra persona o con grupo de otro país o con organismo internacional actúe en perjuicio de los intereses de la República, incurrirá en prisión de, de 80 a 200 meses, a 270 meses. Si se produjere el perjuicio, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. Bueno, este tipo penal uno encuentra varias particularidades y se las puede atribuir a varias personas. El abuelo de Paloma Valencia, Guillermo León Valencia, que era presidente de Colombia, pues encaminó a un grupo de colombianos para que hiciera unos tratados internacionales con Nicaragua. ¿Sí? Básicamente esos tratados internacionales después fueron demandados ante la Haya y digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pongamos el ejemplo. Digamos que ¿ustedes se acuerdan de María Ángela Holguín, que era la canciller del gobierno de Santos? Resulta que María Ángela Holguín la mandan a negociar esos tratados, vamos a poner un ejemplo, esos tratados con Nicaragua. Entonces está en la negociación de los tratados con Nicaragua. ¿Y qué sucede? Que realiza de manera dolosa y con la intención de que esos tratados internacionales o ese tratado resulta que menoscaba el territorio nacional, es decir, que no protege los intereses nacionales y por el contrario terminan siendo más, o sea, más gravosa eh, o termina afectando de manera clara, más bien, la soberanía colombiana y el territorio nacional. A María Ángela Holguín se le podría, ¿qué? Pues atribuir la conducta punible de este artículo. ¿Por qué? Porque con su actuar diplomático, ella ha sido la encargada, ¿sí? O es la encargada pues de realizar ese tipo de negociaciones, ese tipo de acuerdos con otros países o con otros grupos políticos o con otro grupo de personas, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de negociar tratados de comercio donde Colombia efectivamente va a terminar sumamente afectado. Aquí podríamos hablar de la existencia de este tipo penal. Si me hago entender, compañeros, recuerden que los delitos que estamos tratando, pues todos están encaminados o todos tienen como objeto jurídico la protección del Estado y generalmente se denominan delitos de traición a la patria. ¿Sí me hago entender? Compañeros. Sí, Sí, pero Listo. Entonces, básicamente sería esto lo que encontramos. ¿Es un tipo penal de resultado o de mera conducta? de mera conducta. Sí, porque solo es el hecho de actuar en perjuicio. El resultado efectivamente ¿cuál sería? Que ese perjuicio llegue a materializarse. Si no llega a materializarse, pues no podríamos hablar de ese resultado. Solo hablamos del hecho de actuar en contra de los intereses del Estado colombiano. ¿Listo? Ahora, ¿es de resultado? No. Pues admite el resultado como una circunstancia donde se aumenta la pena. ¿Sí me hago entender? Es decir, solo con el hecho de actuar ya se incurre en prisión de 80 a 270 meses. Pero si ya materializo o sea, ya se materializa ese resultado, pues ya efectivamente hablamos de otra circunstancia. ¿Listo? Es decir, pues que efectivamente se materializa el hecho de que se menoscabó con ese actuar diplomático los intereses de la nación. ¿Listo? ¿Es de peligro? Sí. No vamos a hablar de un tipo penal de lesión, sino de peligro. Se pone en riesgo, pues, esa integridad de la nación. No se materializa ese riesgo, o es decir, no se afecta directamente, sino se pone en riesgo o en peligro el actuar, pues, la legitimidad del Estado colombiano y la integridad del Estado colombiano. ¿Listo?
es de ejecución instantánea, e igualmente es monoofensivo, solo va a afectar pues un bien jurídico. Listo. Ojo, como elementos normativos, ¿qué se requiere? Que esa persona que está destinada a cumplir dichas funciones, pues sean funciones de Estado o asuntos de Estado. Por ejemplo, en este caso, asuntos de carácter diplomático. Si no son asuntos de Estado o no son asuntos diplomáticos, pues efectivamente, pues no podríamos hablar de la existencia de esta conducta. Tiene que actuar contra quién o a través de quién, de un grupo extranjero, de un Estado extranjero, de un gobierno extranjero o de un organismo internacional. Es decir, que esa labor que se le ha sido encomendada o esa labor de Estado que se le ha encomendado, por ejemplo, a ese agente diplomático, pues evidentemente va en relación con asuntos estatales y tiene que ser tiene que ser esa gestión ante gobiernos, grupos o comunidad internacional, es decir, tienen que ser externos al Estado Nacional. ¿Listo? El sujeto activo, vamos a hablar de qué? Que es cualificado, determinado o indeterminado. ¿Determinado? Determinado. Sí, ¿por qué? Pues Porque se ha encargado por el gobierno para realizar esto. Efectivamente, tiene que ser encargado, que sea nacional o extranjero, el encargado de esas labores diplomáticas o hacer esa gestión ante el gobierno extranjero. Ojo, cuando hablamos de que se le encarga a alguien realizar labores ante un gobierno extranjero, pues desde ya advertimos que ¿qué? Pues que efectivamente tiene o está haciendo funciones de carácter diplomático. ¿Sí? ¿Ustedes ya vieron derecho consular y diplomático? ¿No lo ven? ¿Sí, sí lo ven? No, no, no. No, señor. No, señor. Pero ustedes vieron algo de eso con Leonardo. ¿Con quién? ¿Con No. Leonardo Mejía no vieron clase? Pero no vimos eso. En Ah, bueno. política mundial y global. Sí, sí, No, cierto, claro. no nos recuerde ese profe, por favor. Él es Uy. buen profesor. Al. Muy buen profesor. No. No hablemos de cosas tristes hoy. Pero bueno, cuando hablamos de ese tema, pues ustedes lo ven en política mundial, pues el Estado asigna personas para hacer sus agencias diplomáticas, es decir, que lo representen en el extranjero ante otros estados, ¿sí? Ese tema de la diplomacia pues hace parte del derecho consuetudinario, de aquel derecho que se consigue a través ¿de qué? La costumbre. De la costumbre, muy bien, Dana. Efectivamente, el derecho consuetudinario es aquel que se da por parte de la costumbre o que surge de la costumbre, donde tiene, la fuente del derecho es la costumbre. Listo. Listo. Entonces, estábamos en el sujeto, bueno, el sujeto pasivo, ¿quién sería entonces? Pues el Estado colombiano, ¿sí? El Estado colombiano es el que se ve afectado con ese actuar desplegado por parte de aquel cónsul o agente diplomático. Listo. El verbo rector, ¿cuál sería? Actuar. Es el hecho de participar de manera o que esa participación afecte pues la soberanía y la integridad del Estado colombiano. Es decir, que efectivamente se materialice un perjuicio en contra de nuestro Estado. El objeto jurídico, ¿cuál sería? La protección del Estado. Efectivamente. Entonces sería la soberanía nacional frente a las relaciones internacionales. La soberanía nacional frente a las relaciones internacionales. Listo. El objeto material, entonces, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería ese objeto material? ¿Por qué? Ah, no, mentiras. ¿Por qué? No dude. Sí, sí es ese, pero ¿por qué? Pues es que la acción menoscaba pues la integridad del Estado y el Estado es una ficción jurídica. Pero ¿con qué? O sea, ¿qué hace que se menoscabe la integridad del Estado? ¿O frente a qué se menoscaba la integridad del Estado?
¿O dónde se menoscaba esa integridad del Estado? Causándole un perjuicio. Ojo, cuando hablamos del objeto material de carácter fenomenológico, es que ese actuar recae sobre un asunto de orden estatal. ¿Sí? Ojo, entonces, el objeto material es fenomenológico porque recae sobre esa ficción jurídica entendida por como qué, como ese asunto de carácter estatal. ¿Sí? Entonces, un asunto que se le ha encomendado a un agente diplomático o consular para que lo lleve a cabo y sin embargo, pues esas decisiones que tome o esa representación en ese asunto estatal, pues va en menoscabo y en detrimento de la integridad y la soberanía nacional. Podríamos hablar de concurso heterogéneo con el artículo 414, que versa sobre prevaricato por omisión, efectivamente, o por acción, ¿sí? Es el hecho de hacer o actuar dentro de sus funciones de manera diferente o omitir realizar ciertas labores que debía haber realizado debido a su actividad diplomática. Listo. ¿Admitiría tentativa? Sí. ¿Segura? No. No. No, mentiras, no. No, no admite tentativa. ¿Admite coparticipación? Sí. Sí, efectivamente. Listo. Podríamos hablar de antijuricidad de la conducta, es decir, sí, podríamos hablar, por ejemplo, de un error de tipo. Cuando no se adecua o no se adelantan todos los elementos normativos, ¿sí? Del objeto material, es decir, que no es un asunto estatal, por ejemplo, y que efectivamente sea un detrimento, pero no actúa dentro de asunto estatal determinado. Listo. Listo. ¿Alguna pregunta? No. No. Vale. Instigación a la guerra. Ya casi, bueno, queda 1 minuto y 5 segundos de clase. Vamos a alcanzar a leer. Bueno, de clase de no, de clase no, Bye. De la reunión. de la reunión. Sí, no, de clase todavía no, de la reunión. Entonces, ya apenas se corte esta vaina, les envío nuevamente el enlace ahí a la invitación a WhatsApp. ¿Listo? Instigación a la guerra. El colombiano, ojo, que aunque haya renunciado a la calidad de nacional o el extranjero que deba obediencia al Estado, que realice actos dirigidos a provocar contra Colombia guerra u hostilidades u otra u otras naciones, incurrirá en prisión de 160 a 360 meses. Si hay guerra o se producen las hostilidades, la pena imponible se aumentará hasta en una tercera parte. Entonces, hablamos de la existencia de la mera conducta, pero también del resultado. ¿Cuál sería el resultado? La guerra. La guerra, efectivamente. Listo, entonces esperemos que esta vaina se cierre.